Lucas 24, capítulo 1, dice la palabra: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Padre bueno, Señor, muchas gracias esta mañana. Una vez más, Señor, y repetitivamente traemos esta palabra, porque así está escrita, Señor, y no hay forma de que alguien la quiera cambiar, porque es para memoria tuya y para recordatorio a nosotros, Señor, de los acontecimientos de una semana trágica sobre la tierra, cuando tú, Señor, fuiste vituperado, cuando fuiste crucificado, Señor, y el oprobio estuvo sobre tu cuerpo, tu cara, tu ser, Señor. Muchas gracias por recordarlo, Señor. En el nombre de Jesús, oro porque, Señor, esta palabra esté en la mente de mis hermanos, la sepan disfrutar, la sepan discernir a través del Espíritu Santo. A mí, Señor, que soy hombre, regálame prudencia, sensatez, lo que siempre pido, humildad para exponer esta palabra. Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Amén. Amén. Lo que acabamos de leer dice, el primer día de la semana, muy de mañana, para el calendario judío, o sea, lo que los judíos respetaban, el día domingo, que se llamó después día domingo, era el día del Señor. Y lo que no podemos cambiar es que el sábado o el sábado era el día de reposo dado por el Señor. Entonces no podemos decir que después del sábado no es domingo, porque era domingo, así que domingo es el día del Señor. Pues ese día las mujeres decidieron ir a la tumba a cumplir o a terminar de cumplir una misión. ¿Por qué? Porque la muerte es destructora. La muerte hace desaparecer los cuerpos físicos. Amados hermanos, hermanas, cuando nosotros aquí tan bellos sobre esta tierra morimos, somos llevados a un lugar donde se sepulta el cuerpo y comienza su descomposición. Perdónenme lo grosero de la frase, pero es la realidad. Y ahí comienza a desaparecer. Claro, lo último que desaparece es el pelo, pero los huesos se van deshaciendo y llega un momento en que no hay nada, no hay nada. Y hay personas que durante 15, 20 años siguen visitando la tumba creyendo que está ahí. Pero no, así es la muerte de destructora. Por eso el Señor dijo: polvo eres y en polvo te convertirás. Pero hay una cosa importante que no puedo omitir, es que Dios creó el alma y el espíritu en este cuerpo. Y esa alma y espíritu es indestructible. Tan indestructible que si va al infierno sigue viva. Y ese es lamento. Tan indestructible que aún en el infierno vive. Pero qué cosa más linda que pueda vivir para Cristo y con Cristo en el cielo. Por eso es que nosotros debemos de cuidar no este cuerpo, sino la vida espiritual. Jesús resucitó tomando su cuerpo a los 3 días de haber muerto. ¿Por qué? Porque el poder de Dios en esa relación inmanente estaba con él. Y el salmista escribió mucho antes sobre esto, que su cuerpo no vería corrupción. Entonces no había habido corrupción en el cuerpo del Señor Jesús durante ese tiempo. Por eso es que Él dejó su tumba vacía y la dejó burlando la muerte. ¿Cómo puede burlarse de la muerte? Pues sencillamente porque no es la muerte la que burló, sino al que tenía el imperio de la muerte, que es al diablo. Hebreos 14, 2:14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, amados hermanos, ¿qué relación tiene lo que hablemos
con nuestras vidas. Mucho, mucho, porque Cristo padeció como hombre en carne y murió en carne para quitarle las llaves al diablo que tenía el imperio de la muerte. Por eso es que hablo de la muerte espiritual y la muerte física y la muerte para el infierno y la muerte para la gloria de Dios. Note usted que qué importante es que hablemos de esto, porque el Señor ascendió después de la resurrección, ascendió a los cielos a sentarse a la diestra del Padre. Esto, hermanos, es repetitivo porque Él es la primicia de la salvación. Usted y yo tenemos que morir un día, pero cuidemos de que esto se vaya, el alma y el espíritu, a Dios quien lo dio. Así como ascendió Cristo, ascenderemos nosotros. Por eso mi tema de esta mañana es: porque Él vive, vosotros también viviréis mañana. ¿Por qué digo esto? Porque las palabras del Señor y las profecías deberían de cumplirse sobre esta tierra. Las mujeres que están ansiosas el día de reposo. No, el día de reposo era penado por la ley. Ellas se cuidaban, todos los judíos se cuidaban de no hacer nada, ni los animales, ese día de reposo. Y lo guardaban tan sagradamente que los recalcitrantes fariseos ortodoxos ponían castigos a la gente que la veían haciendo lo indebido. Por eso el Señor los reprochó constantemente. Les dice: si un buey se te cae a un barranco el día de reposo, ¿no lo vas a sacar? Los deja callados. Las mujeres no podían hacer nada ni con los muertos. En este caso, Jesús está crucificado el día de reposo, el día de la Pascua, está crucificado. Se supone que va a morir más tardecito y no pueden hacer nada, ni tocarlo mientras no muera, y menos el día de reposo. Por eso es que el día de reposo, hermanos, aquellos ladrones que estaban a la par del Señor, se los comen las aves del cielo, pero a Jesús lo sepultan. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Ese día del reposo se parecía a ese día para las mujeres como el COVID hoy en día. Muchos hermanos de ustedes y otros han tenido que sufrir en carne propia en no poder ni siquiera ver el cadáver de alguien que muere por COVID. Tuve la oportunidad de ir a 2 entierros de COVID. Hermanos, es la cosa más triste. Una ambulancia con el cadáver, una adelante que es un patrulla, una detrás del cadáver que es del Ministerio de Salud, y otro patrulla atrás, y todos con sirena abierta, llegando lo más pronto a su lugar final de descanso. Los familiares no pudieron ni verlo en el hospital, no pudieron ni verlo siquiera en el ataúd, no se pudo. Igual Jesús, nadie lo podía tocar. Por eso cuando vemos a José de Arimatea que llega osadamente, dice uno de los evangelios, donde Poncio Pilato quizás era amigo de él o influyente, y le dijo: dame el cuerpo. Y Poncio Pilato se le debe haber quedado viendo y le dijo: ¿cómo decís que me deje el cuerpo de Jesús? Y él dijo: bueno, vayan y confirmen si está muerto, y si está muerto, désenlo. Y ya estaba muerto el Señor y se lo dieron, y por eso es que ellos tuvieron la oportunidad de aprisa sepultarlo en un sepulcro nuevo. Pero las mujeres seguían allí el día de reposo, esperando todo el día ansioso, y por eso dice aquí que vinieron al sepulcro de mañana. Cuando dice de mañana, hermano, está refiriéndose quizás aproximadamente a las 5, bueno, no sé qué horario tenía Israel en ese tiempo, pero era oscuro todavía. Pero estas mujeres ansiosas corrieron al sepulcro con esas ansias. ¿Cuál era el deseo? Ungir al Señor. Y no se atrevieron a violar la ley por 3 días. Pero cuando llegó el día no les importó que aquel cuerpo estuviera ya en descomposición. Pero ellas ignoraban lo que ahora tenemos nosotros, la Escritura, que dice que su santo no vería corrupción, vale decir, su cuerpo, aún llagado, no iba a podrirse. Eso solo Dios lo puede hacer.
Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ese deseo de ungir al Señor. Ya Nicodemo lo había ungido con 100 libras de especias, pero seguramente ellas querían hacerlo. La costumbre judía era que la persona que moría la tendían en algún lugar y la lavaban completamente, y después de lavada la aromatizaban, le ponían todas las especies de aroma y la sepultaban. No tenían ellas todavía, o no, la ley no se los permitía hacer lo que los egipcios hacían, que abrían los cadáveres y los saturaban bien de cosas para que perdurara el cadáver. Por eso hay momias, pero ellos no lo hacían. Si ustedes se acuerdan, los huesos de José que trajeron de Egipto los tuvieron guardados, pero aquí la cosa es diferente. Pero estas mujeres ansiosas con todo lo que llevan por amor al Señor son las 3 Marías y unas mujeres más que van camino al sepulcro y llegan. La primera sorpresa que encuentran es hallar la tumba abierta, la piedra quitada. Y esa piedra quitada era extraño. ¿Por qué? Porque los fariseos llegaron donde Poncio Pilato y le pidieron 2 cosas: que quitara el rótulo de la cruz y que la piedra fuera reforzada de tal manera que no la pudieran abrir, porque dijeron: ese que enterraron ahí es impostor, ese que está ahí es mentiroso, es un blasfemo, ese que acaban de sepultar ahí, ese dicen que va a resucitar, y antes de que digan que resucitó, mejor pónganle una buena piedra para que no se roben el cadáver y anden diciendo por todo el mundo que Cristo resucitó. Esas fueron las palabras de ellos. Pero cuando llegan las mujeres y ven la piedra removida y no hay guardia, por supuesto, ya, le vienen 3 dudas. La primera duda que viene para ellos es: se robaron el cuerpo. Hermanos, cuando ven la piedra removida, la primera duda es: se robaron el cuerpo. Bien lo habían dicho, que era mejor reforzar la piedra. Cuando la duda aparece, hermanos, 3 mujeres que habían estado en el ministerio del Señor, perseverando constantemente, se les había olvidado que dijo el Señor: el tercer día resucitaré. Se les había olvidado, hermanos. Por eso es que cuando nosotros conmemoramos estos días, la Semana Mayor o Semana Santa, estamos conmemorando una verdad, no una religión. Nos tenemos que apartar de lo religioso. ¿Por qué? Porque hay religiones, amados hermanos, que lo recuerdan solo estos días. Tanto así, y me atrevo a decirlo, que como no ha habido procesiones ni otras cosas, desde el viernes ya están en la playa. Eso es religiosidad. Pero cuando usted guarda en su corazón esta parte, y estas mujeres, la primera duda que tuvieron: se robaron el cuerpo. Y esa duda estaba implantada ya de antemano, porque habían reforzado la piedra y habían implantado la teoría de que se lo podían robar. Y todavía se oye esa teoría. Y estos fariseos dijeron: mejor prevenirse antes de que nos vaya a hacer más daño del que nos ha hecho ese impostor. Hermanos, la ignorancia es tremenda. La segunda duda que tuvieron estas mujeres fue la inseguridad de no recordar lo que el Señor había dicho. Y ya lo vamos a ver por qué los ángeles, y lo vemos de inmediato mejor. Y los ángeles les dijeron en el versículo 6: no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando estaba con ustedes en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Los ángeles le están diciendo a estas mujeres: ¿se les olvidó eso? ¿Ya no se acuerdan? Amado hermano, nosotros estamos aquí predicando esto no para que nos estemos divirtiendo, no, sencillamente estamos recordando aquello trágico de aquel momento tan importante, para que usted ahora goce de la salvación, para que usted ahora comprenda por qué Cristo fue crucificado y por qué resucitó. Por esa razón estamos predicando este evangelio. La tercera duda es: ¿qué le decimos a la gente? ¿Qué le vamos a decir a la gente? Que la tumba está vacía. Bueno, nos van a decir que removieron la piedra, que se robaron el cadáver. ¿Qué les vamos a decir? Oiga, lo que pensaron, yo creo eso, que pensaron así. ¿Qué les vamos a decir? ¿Cómo vamos a afirmar que el Señor resucitó si no lo hemos visto? No lo hemos comprobado.
Pero aquella piedra, aquella tumba abierta, invita a entrar. Aquella piedra que está quitada invita a las mujeres a entrar. ¿Y qué es lo que había allí? Lo que Dios había preparado para ellas, para que recibieran la verdad. Y la verdad con evidencias. ¿Por qué? Porque cuando entraron ahí y vieron que la tumba estaba vacía, se quedaron perplejas. Se quedaron pensando, los lienzos están ahí, la sábana con que lo envolvieron está ahí, los trapos están ahí, pero Jesús no está. Y si usted va a leer el Evangelio de Lucas, se va a dar cuenta que Jesús se le aparece a ella. Pero en este Evangelio, perdón, de Mateo, pero Lucas no. Entonces hay que leer todos el paralelismo de estos acontecimientos para sacar conclusiones. Estas mujeres ven que la tumba está vacía y entran, están invitadas a entrar. ¿Por qué? Porque Dios prepara que entren para estas dos cosas, para que reciban la verdad y para que el enemigo no tome ventaja. Hermano, si el enemigo llega a tomar ventaja sobre este tema, por eso Dios actúa. Por eso estoy parado predicando aquí. Por eso ustedes están oyendo aquí. Por eso es que los que están al otro lado del mundo a través de esta televisión o esta red, sepan que Dios actúa antes que el diablo actúe. Porque te va a poner dudas, pero de esas dudas tremendas. Por eso es que aquella persona que no le interesa el evangelio, no se congrega, no persevera, la palabra dice, mira, que aquel que cree no, se pare bien, no que no sea que caiga, que se mantenga firme, no sea que se caiga, dice Pablo. Porque a veces, hermanos, vamos por la tangente y nos deslizamos. Y ese es el peligro. Por eso antes de que el enemigo actúe, Dios envía 2 ángeles a la tumba. Porque a aquellas mujeres no les bastan los lienzos tirados, la sábana no les basta. ¿Cómo se irían? Con la misma duda, se robaron el cadáver, con la misma duda de que Cristo no resucitó, con la misma duda de qué le van a decir a la gente. Pero Dios lo prepara y esos 2 ángeles se encargan de reprender el olvido. Cuando se nos olvidan las cosas, hermano, muchas veces nos volvemos nosotros lectores, pero no meditadores de la palabra. Y cuando somos lectores de la palabra, hermanos, es muy poco. Yo le diría que no, tenemos que estudiarla, además meditarla. Porque eso le dijo a Josué el Señor, medita en esta palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ella se les ha olvidado? Aparece la frase que le da la vuelta al mundo, pero que tampoco la quieren comprender. Cuando las vieron los ángeles con temor y que bajaron el rostro a tierra, le hablaron a ellas y le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Como queriéndoles decir, mujeres, como les dijo los del camino en Emaús, insensatos. Ustedes no se han dado cuenta, son insensatos. Porque uno de ellos, que es Cleofas, le dijo, eres el único forastero que no sabe que mataron al maestro. ¿Eres el único forastero que no se ha dado cuenta que mataron al profeta? Insensatos de corazón. Entonces las mujeres, hermanos, están tribuladas, no saben, pero los ángeles dicen, ¿por qué están buscando al que vive? ¿Por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? Y le dice todavía, no está aquí, ha resucitado. Hermano, este es el testimonio más grande que podríamos recoger para que la evidencia de la resurrección de Cristo esté en la mente de una persona como ellas. Que es esas mujeres que le sirvieron por todo el trayecto del ministerio, me imagino que le sirvieron con atenciones esmeradas y amaban y oraban al maestro. Y no lo han visto. Los ángeles les quitan de la mente las 3 dudas de las que mencioné y muchas más que pueden haber, porque esos ángeles estaban vestidos de blanco, esos ángeles eran reales, ellos habían removido la piedra. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que dijo cuando estaba con ustedes, y ahora se los leo de nuevo otra vez, porque cuando dice la palabra en el 6:7 dice,
No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando estaba con ustedes en Galilea. Amado hermano, lo que el Señor nos habla todos los días de nuestra vida es la palabra de Dios. De repente llega lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y no nos acordamos, y el domingo es nueva y no nos volvemos a acordar 8 días después. Y esto tiene que ser un aprendizaje constante para la mente y el corazón, para poder tener esta palabra y esta verdad eterna en nuestra vida, hermanos. Es importante, pero muy importante. Pablo dijo en cierto momento: si Cristo no resucitó, ¿de qué sirve la predicación? Por eso es que ellas aquí, cuando les dijo acordaros, fue necesario primero que Él compareciera entre los pecadores. No fue a una justicia legal, porque mentirosos lo acusaron. Él no fue a una justicia legal ni con un abogado a su favor. Ninguno que estaba a su favor que dijera: no, no hay que condenarlo porque es buena gente. Siempre el fiscal es ese, ¿verdad? Siempre dice: no puede ser. Pero él no tenía a nadie. Terrenalmente hablando, no tenía a nadie. Por eso compareció ante los pecadores. Así dijo él: tengo que comparecer ante los pecadores. Y segundo, voy a ser crucificado y voy a morir. Esas palabras les dijo, tenían que guardarlas. Y la tercera es: pero voy a resucitar el tercer día. Oiga, hermano, a veces se nos olvida. Y por eso cuando digo personas que nos preguntan estas cosas, y digo yo: ¿cómo hago yo para predicarlo? ¿Cómo hago para enseñárselo? Si yo he pasado 6 meses en una teología tan pequeña como es la expiación. Yo he pasado 6 meses estudiando en un instituto bíblico lo que es la resurrección. ¿Y cómo lo voy a explicar en 1 minuto? Solo el Espíritu Santo puede traerlo a la mente y el corazón de las personas, como estas mujeres que se les olvidó, que les dijo: yo voy a comparecer ante los injustos, los pecadores, y yo voy a ser muerto, voy a ser crucificado, y bueno, voy a resucitar el tercer día. ¿Cómo se le puede olvidar? Pero es que es fácil que se olvide en aquel tiempo. A nosotros tal vez ya no, porque tenemos la palabra aquí, pero el Señor sabe, y por eso evidenció su resurrección. Y quiero que vea siempre ahí en el versículo 8 lo que dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras. Cuando el ángel se las recordó, como yo lo estoy recordando ahora, ellas se acordaron de lo que el Señor había dicho. Y mire lo que hicieron las mujeres: levantaron el primer testimonio de la muerte de Cristo y su resurrección. Fueron las primeras que dictaron el testimonio de que Cristo efectivamente murió y resucitó. Ese testimonio era imborrable porque Él las preparó con la puerta abierta de la tumba, las preparó con 2 ángeles y las preparó de una manera especial para que dieran el primer testimonio. Porque aquí dice: y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 discípulos y toda la demás gente. Ese testimonio que dio esa mujer, que dieron esas 3 mujeres o más mujeres que iban ahí, contando las buenas nuevas de la resurrección, también pareció locura para algunos. Pero el testimonio no se puede borrar, hay que seguirlo diciendo, aunque haya personas que no quieren creerlo, aunque haya personas que nos digan locos. Usted tiene que decir que Cristo resucitó todos los días de su vida, porque es el testimonio que el Señor dejó para que lo contemos y lo dijéramos. Por eso que cuando estas mujeres dijeron eso, y ahí dice, era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Entonces, mas a ellos les pareció locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pero no trajo el testimonio Pedro, lo trajeron las mujeres, benditas mujeres. El primer testimonio que se levantó sobre esto lo hicieron las mujeres.
Por eso el Señor comenzó a evidenciar su resurrección. Cuando Pedro fue movido a la tumba, ese hombre estaba preparado para hablar de Cristo. Ese hombre estaba preparado para hablar de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de resultados. Dios tiene el poder porque Él dio el poder a través de su resurrección, a través de su muerte, el poder del Evangelio. Por eso la palabra dice que Pablo: no me arrepiento del Evangelio porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios, porque Cristo resucitó, por eso es poder de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando el Señor comienza a dar las evidencias? Le faltaban dos todavía. Camino a Emaús. Iban dos personajes con el pensamiento cerrado. Estos dos personajes habían estado en la crucifixión del viernes, en el día de reposo, y el domingo decidieron irse. Y van con un pensamiento cerrado. Y Dios sabe cuando la gente tiene cerrado el pensamiento. Cuando la gente no comprende por qué resucitó Cristo. Cuando la gente no entiende por qué Él fue y no menospreció el oprobio, para recibir la cruz. Es eso lo que ocurre. Estos dos van con el pensamiento cerrado a Emaús. Y quiero decirle, para el camino a Emaús, de Jerusalén a Emaús, son 11 kilómetros. Ahí en mi pueblo diríamos 3 leguas. Y esos hombres van decepcionados, platicando por el camino y lamentando la muerte del Señor. Pero van con un pensamiento de sepulcro, van con un pensamiento de muerte, con un pensamiento de dolor, con un pensamiento de tristeza. Van mal, muy mal. Y uno de ellos, Cleofas, es el esposo de María, de las Marías que están ahí en el sepulcro dando testimonio. Seguramente la dejó allá y él se fue con su compañero, que no aparece el nombre en la Biblia, lo vamos a averiguar. Pero van para Emaús, seguramente allá está la empresa, el negocio, no sé qué es lo que tenían allá. Yo no digo que los 11 kilómetros caminó el Señor con él, pero un tramo largo caminó con ellos. Y ustedes conocen la conversación que estoy parafraseando, no la proyectan porque yo no la escribí ahí porque es muy larga, pero la recuerdan. Y cuando habla con ellos, que por qué van tristes, lo estoy viendo en Lucas capítulo 24, del versículo 13 en adelante, usted lo lee en su casa. ¿Por qué van tristes? Y Cleofas le dice: tú eres el único que no sabe que mataron al profeta. Tú eres el único que no sabe que mataron al maestro y que hacía buenas obras. Era un gran hombre, pero está muerto. Nos han dicho, alguien nos dijo que este día iba a resucitar, pero no hemos visto nada. Hermano, esa duda de no haber visto nada, la tenemos aquí en la iglesia, en todas partes, porque no hemos visto nada. Pero cuando leemos la palabra y la leemos en el Espíritu, sí hemos visto algo. Y cuando usted recibió el milagro, sí ha visto algo, porque un muerto no hace milagros. Cuando usted le pide al Señor Jesús verbalmente lo que quiere, así como Él dijo: todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis, ese es un Cristo vivo que le está respondiendo. Pero qué terrible se vuelve cuando aparecen estos muchachos. ¿Cuántos kilómetros caminó con ellos hasta llegar al lugar? Usted lea que hay más bonitas cosas ahí. Y cuando llegaron al lugar le dijeron: mira, se hizo noche, quédate a comer con nosotros. Y el Señor dijo: bueno, está bien. Y cuando entró con ellos, iban a comer, agarró la comida, el pan, y lo levantó. En el momento que levantó el pan y lo bendijo, el Espíritu Santo se derramó sobre el corazón del incrédulo. El Espíritu Santo se derramó sobre aquellos hombres escépticos. El Espíritu Santo se derramó en esos hombres que tenían la duda que Cristo estaba muerto y no había resucitado. En ese momento dice la palabra que ellos se fueron abiertos los pensamientos y en ese momento el Señor se les desapareció. Qué tristeza de haber caminado con Él y no haber entendido aquella palabra. Qué tristeza de haber andado con Él por años, como sucede con algunos hermanos, años y años, pero no han cambiado nada. Hermano, esto no estaba en lo que iba a decir ahora, pero es la verdad.
Porque se nos puede olvidar. Y ahí están tristes. Y ahora la tristeza es mayor cuando uno le dice al otro: oye, ese era el Señor. Por eso yo te decía que me ardía el corazón. Si a mí también, pero no me lo dijiste. Se comienzan a acusar. Me lo estoy inventando. ¿Pero qué pasó? Había más tristeza. En ese momento enfilan de nuevo para Jerusalén. Todo el camino a Emaús no sirvió de nada. Porque no sirve de nada ir a Emaús si no tienes abierto el pensamiento. Aquí lo que ocurre es el milagro. Otro testimonio grande que levanta el Señor, porque estos hombres se vuelven a Jerusalén y encuentran a los 11 alborotados y les dicen: venimos corriendo a contarle que el Señor comió con nosotros, que el Señor nos bendijo el pan, que el Señor estuvo con nosotros. Ese premio tremendo de ese testimonio, en ese momento llega el Señor otra vez: paz a vosotros. Y ahí están los dos de Emaús y lo ven 2 veces. ¿Cuántos de ustedes quieren ver al Señor 2 veces? Por eso, hermanos, cuando el Señor se va definitivamente de la tierra, en esa evidencia tan grande, porque se le apareció a los discípulos completamente, a todos, hasta Tomás, incrédulo, lo vio. Y cuando les dice: nos vemos en el monte, es lo que siempre decía: nos vemos en el monte, allá espérenme. Y cuando el Señor les dio esa orden, esperó que llegaran al monte. Ellos, para llegar les iba a costar. El Señor llegaba en un relámpago, pero llegó y se les apareció a 500 o más. Entre todos se han de haber quedado perplejos viendo: oye, ¿no era mentira la resurrección? Oye, mira lo que dijeron las mujeres en su primer testimonio. Mira lo que los de Emaús vinieron a contar. Aquí está. Y lo están viendo. Y dice el Señor que habló, pero no todos creían. Y como no todos los 500 creían, dijo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Por qué dijo eso? Porque acababa de dar las evidencias de que estaba resucitado. Acababa de dar las evidencias de lo que decía en ese mismo versículo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque el Señor había dado la oportunidad a aquellos de esa revelación de la resurrección. ¿Por qué? Y entonces es cuando nace la palabra que el Señor dice aquí en Lucas 24, 44. Y les dijo: estas son las palabras que les hablé cuando estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Para qué? Que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros, iglesia, sois testigos. Ese es el Cristo resucitado. Ese es el Cristo que quitó las dudas de todo aquel que cree. Ese es el Cristo que nos favorece y nos bendice a diario. Ese es el Cristo que glorificado actúa en nosotros. El que nos dará un día la recompensa llevándonos al cielo. Porque al sonar de la última trompeta, el Señor no toca tierra, viene desde arriba y desde ahí llama a su niña de los ojos. Desde ahí lleva a la novia que se va a presentar sin manchas, sin arrugas. Desde ahí la llama porque es su amada. Es la que da testigo. Por eso vosotros sois testigos. Y quiero terminar con esto, hermano. Hay un hombre que me llama la atención que se llama Pablo. Este hombre se convirtió en defensor de la resurrección de Cristo 100%. Porque Pablo era un hombre, como muchos en el mundo, escépticos. No creía. Y no creía en Cristo tanto así que persiguió la iglesia. La hizo pedazos. La dañó en gran manera. Y aquel Pablo era un hombre inteligente, era un hombre sabio, pero por supuesto sabio terrenal, que tenía gran poder.
Tanto poder tenía que llegaba donde el Sanedrín, que era el principal del comité ese de 70 ancianos, y le dijo: denme cartas para ir a Damasco a traer a los cristianos, a los mal llamados cristianos. Se llamaban del camino. Y los iba a traer. Mató muchos. Pablo hizo destrozos con la iglesia, que todavía no era iglesia. Se llamaba los del camino. Pero este hombre estaba ya predestinado por el Señor para traerlo a ser el defensor número 1 de la resurrección de Cristo. Este Pablo, voy a leer algunos versículos del capítulo 9 de los Hechos, algunos, no todos. Dice: Saulo, aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, ahí al mero, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, que era la iglesia, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que pasó con Pablo? La voz audible del que había resucitado, años después, se le aparece, lo bota de la cabalgadura, lo deja ciego, temblando. A un gran hombre, un gran pensador, un gran escritor, lo deja, como diría mi abuela, enclenque. Todavía no sé qué es eso, pero así lo dejó al Pablo. Y cuando él se da cuenta de que lo que ha ocurrido es algo sobrenatural, este hombre lo primero que expresa: ¿quién eres, Señor? Porque le dijo: ¿por qué me persigues? El Señor sabía por qué. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy, mire, dijo el Señor: yo soy Jesús, quien tú persigues. Y dura cosa te es estar pegando pataditas en este clavo. Qué tremendo lo que le pasó a Pablo. Pero él tenía claro la voz audible, ya está ciego, no puede mirarlo. Lo único que alcanzó a ver fue la luz, pero cuando Pablo se da cuenta de la tragedia que está, le ocurren 4 cosas que voy a mencionar. Primero, 5 cosas. La primera, la revelación de Cristo al corazón de Pablo. A la revelación de Cristo al corazón de Pablo siendo malo. La revelación de Cristo a aquel hombre criminal. Por eso yo te digo que el Señor vino para ser Dios de vivos y de muertos, pero también vino para salvar lo que está perdido. Vale decir, por malo que yo sea, me ha rescatado. Entonces le dio cabida a Pablo y se le reveló. Segundo, lo convirtió al Señor de inmediato. Porque nadie puede decir: ¿qué quieres que haga, Señor?, si no ha recibido al Señor. Segundo, el asistente Ananías lo fue a tocar y fue sanado. Y ahí mismo fue bautizado y lleno del poder del Espíritu Santo. Pienso que Pablo fue el de los más beneficiados con este paquete de regalos en menos de 3 días. Porque aquel hombre escéptico, aquel que no creía en la resurrección, ahora está de rodillas temblando, orando ciego, aquel que no puede ver. Al que más tarde iba a decir: no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese hombre ya lleva 3 regalos. Revelado Cristo en su corazón, convertido y sanado, podríamos agregarle más: bautizado y lleno del Espíritu Santo. Y algo más: le fue revelada la resurrección de Cristo. Le fue revelada la resurrección de Cristo porque con eso que el Señor hizo con Pablo, él no podía desmentir
que había dicho que no había resurrección. Él no podía desmentir que no creía en eso. Ahora está creyendo que el que le habló es un Cristo vivo que resucitó. Este es el Cristo que se le reveló, y no solo eso, le dejó la autoridad para plantar iglesias, para predicar la palabra a donde fuera. Por eso es que Pablo, para mí, un representante de los grandes representantes del Evangelio, porque ese hombre siempre predicó a un Cristo de poder, siempre predicó a un Cristo lleno de gracia, siempre predicó a un Cristo que es el que reconcilia al mundo, a un Cristo que por su sangre los ha salvado, a un Cristo que vino en propiciación por los pecados del mundo, a un Cristo que siempre proclamó resucitado y sentado a la diestra del Padre. Ese es el Cristo que estoy predicando, porque Él vive, su tumba está vacía, porque Él vive, permanece vacía, porque Él vive, hay perdón de pecado, y porque Él vive, nosotros también viviremos, dice la palabra. Póngase en pie conmigo un minuto y dígale al Señor con todo el corazón, con toda su alma, dígale al Señor que usted vive porque Él